Bueno, ¿y por qué es que en El Salvador no hay población negra así como hay en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica? Vamos a hablar de esto ahorita. Hola gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal, Carlos Lara Dibujo. Y en esta oportunidad voy a hablar acerca de una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones. Bueno, ¿y por qué es que en El Salvador no hay población negra así como hay en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica? Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer algunas aclaraciones. Si bien es cierto, africano, negro y afrodescendiente son palabras que están íntimamente relacionadas, no debemos confundirlas o tomarlas como que si fueran la misma cosa, ya que cada una de estas palabras tienen definiciones y características específicas que la hacen diferente una de la otra. Entonces, la definición jurídica de afrodescendiente es toda aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta definición de afrodescendiente nos está hablando específicamente de personas de origen africano que viven en América y en todos esos espacios fuera de África. Entonces, estamos hablando de personas que tienen ancestros y ancestras de África y que pues de ser una población tan grande es diversa entre sí. Entonces, los afrobrasileños, los afroperuanos, afrocolombianos, los afrosalvadoreños, cada uno tiene características específicas, historias distintas unas de las otras. Otra cuestión que quiero aclarar es que no debemos mezclar tiempos, como que si todo sucedió en un periodo y que eso determina lo que somos en la actualidad. Muchas personas, casi que el 90% de las personas siempre mencionan a Maximiliano Hernández Martínez. Martínez gobernó entre 1931 a 1944, pero la historia no empezó y no terminó ahí. Antes de Martínez pasaron un montón de cosas, ya había población afrodescendiente en El Salvador y etcétera, etcétera, etcétera. Martínez es solo una pequeña parte de esa historia, entonces no debemos mezclar lo que sucedió en 1542, en 1670, en 1824 con lo que pasó cuando Martínez estuvo en el poder. Tampoco debemos mezclar las cosas como que si fuera todo lo mismo, los espacios geográficos como que si todo fuera igual. Es decir, que lo que pasó en Honduras puede influir en lo que pasó en El Salvador, pero no es lo mismo. Honduras tiene su historia, Guatemala tiene su historia, Nicaragua tiene su historia, El Salvador tiene su historia. Y lo que pasó en Honduras no necesariamente tuvo que haber pasado en El Salvador. Muy bien. Los africanos y africanas empiezan a ser traídos al territorio actual americano desde la llegada de los primeros españoles. Con Pedro de Alvarado ya venían al territorio actual salvadoreño africanos, que podría ser que ya vivieran en España, en la península, o que fueran traídos directamente de África. Posteriormente, en 1542, tras haberse abolido la esclavitud indígena, se permite la esclavitud africana y son traídos miles y miles de personas arrancadas de África para trabajar como esclavizados en las Indias o lo que conocemos actualmente como América. Estas personas que son traídas a América empiezan a mezclarse entre ellas mismas, pero también con otras poblaciones, con las personas indígenas, con las personas españolas y con pues, otros grupos raciales. Se va creando un sincretismo religioso, un sincretismo gastronómico, cultural, musical, y se va haciendo, se van encontrando estos tres grupos principales en el actual territorio salvadoreño. Entonces, entre 1500, 1600, 1700, traen personas africanas esclavizadas a trabajar en el actual territorio centroamericano. Ya a finales de 1700, específicamente 1797, llega una población exiliada por los ingleses desde la isla San Vicente a lo que es actualmente el territorio centroamericano, a Belice, posteriormente a Roatán, la población garífuna. Esta población se queda en Roatán, pero luego empieza a moverse a los otros espacios, lo que actualmente conocemos como Trujillo,
Tela, La Ceiba, Livingston en Guatemala, el sur de Belice y en Nicaragua. Esta población se queda allí y no se mueve al resto de Centroamérica. En El Salvador no llega, así como llegó en esos territorios. Ya había población afrodescendiente en toda Centroamérica, pero este grupo llega y se queda allí. Se mezclan entre ellos y mantienen sus prácticas culturales, su idioma, su danza y su historia, y los podemos encontrar allí. Ellos se reconocen como garífunas y están en ese espacio. Entonces, llegó esa población hasta este cinturón de Honduras, de Guatemala, de Belice y de Nicaragua, pero no llegó hasta El Salvador. También hubo migración de jamaiquinos a lo que actualmente es Belice y Guatemala. Esta población es distinta a los garífunas y es distinta a los afrodescendientes que ya estaban aquí desde el periodo colonial. Entonces, por eso, desde antes yo decía, no debemos mezclar los tiempos y tampoco la geografía, porque cada región tiene su propia historia. Así, la población afrosalvadoreña tiene sus propias características, su propia historia. Este tema es muy amplio, existe muchísima información y yo estoy en la disposición de siempre estar investigando, de siempre estar aprendiendo, de estar como escuchando los cuestionamientos también de las personas, porque a partir de las preguntas podemos aprender muchísimo. Esas preguntas nos motivan a investigar más para dar respuesta a esos cuestionamientos. Algunas veces son señalamientos de personas que dicen, no, eso no es cierto. Pero cuando decimos que no es cierto, tenemos que sustentar con información que eso no es cierto. Pero solo por decir que no es cierto, no es válido, ¿no? O decir que mi abuelito vivió 111 años y que porque mi abuelito me dijo, entonces por eso yo digo que no, o yo digo que si tienen más dudas acerca de este tema, háganlas, porque así vamos a ir construyendo esta historia que no se cuenta, esta historia no contada, esta historia negada, la historia de África en El Salvador, la tercera raíz, la historia afrodescendiente, la historia afrosalvadoreña. Nos vemos en el próximo video. Chao.